Bueno, balenik eta behin, ongi etorri Osasun ikasgeletara eta mila esker aldez aurretik etorri zareten guztioi. Antes de comenzar, les tengo que dar la bienvenida a esta nueva edición de Aulas de Salud organizadas por Policlínica Guipúzcoa y también darles las gracias por asistir. Hoy tenemos con nosotros en el Aula de Salud unos ponentes de uno de los servicios estrella de Policlínica Guipúzcoa, como es el Servicio de Cirugía Cardiovascular que dirige el prestigioso cirujano cardíaco Ignacio Gallo. A mi izquierda se encuentra el doctor Alberto Sáenz, cirujano cardíaco, y a mi derecha, la doctora Sonia, esto de derecha e izquierda es de Barrio Sésamo, ¿eh? Bueno, pues a mi derecha la doctora Sonia Rusell, médico responsable del seguimiento en planta hospitalaria de los pacientes operados de corazón y responsable de programa de seguimiento online de estos pacientes tras el alta hospitalaria. Como saben, y si no se lo cuento, el servicio de cirugía cardíaca de Policlínica Guipúzcoa que dirige el doctor Gallo ha sido pionera en numerosas ocasiones por la incorporación de nuevas tecnologías en sus intervenciones, siempre con gran éxito. Además, es uno de los equipos de cirugía cardíaca con mayor volumen de intervenciones por cada cardiocirujano en España, con una media superior a 500 intervenciones al año cada uno de sus profesionales. Y por si esto fuera poco, es el único servicio de cirugía cardíaca en España que publica sus resultados periódicamente en su web, siendo uno de los servicios con menos mortalidad, y esto es importante, en sus cirugías. Podemos estar tranquilos. Dicho todo esto, es un honor teneros con nosotros, doctora Rusell, doctor Sáenz. Esperamos aprender muchísimo de todo lo que nos vayan a contar, y al terminar ellos sus exposiciones, les recuerdo que pueden hacer cualquier consulta que quieran. Habrá una azafata con un micrófono y bueno, pues todo lo que quieran consultar lo podrán hacer hoy, aprovechando que tenemos a estos grandes doctores hoy aquí con nosotros. Pues comienza el doctor Alberto Sáenz, al que le damos la palabra. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Tiene un gran mérito con la tarde que hace el venir a estar aquí con nosotros. Bueno, voy a explicaros un poquito la cirugía, los procedimientos de cirugía cardíaca que hacemos habitualmente en nuestro servicio, y luego la doctora Rusell pues, se centrará un poco en explicaros el seguimiento posoperatorio online, como os hemos dicho. La enfermedad cardiovascular, pues como todo el mundo sabe, es la primera causa de muerte en el mundo. Y la cirugía cardíaca sigue siendo hoy pues, una opción muy terapéutica, muy importante y de primera línea en el tratamiento de muchas pacientes con enfermedad coronaria, enfermedad valvular o insuficiencia cardíaca. Vamos a hacer un pequeño repaso de las intervenciones fundamentales o más importantes que hacemos en cirugía cardíaca. La cirugía coronaria, que consiste en revascularizar los pacientes que tienen lesiones en las coronarias, como veis aquí, haciendo un bypass o un puente, como le queráis llamar, que es con una arteria, con la arteria mamaria o con un trocito de vena, que es el hacer un bypassear esa lesión coronaria para que le llegue adecuadamente la sangre a la lesión, a la coronaria que está lesionada. La cirugía coronaria es la técnica quirúrgica con mejores resultados documentados a corto, largo y medio plazo, sobre todo desde que se utilizan injertos arteriales como la arteria mamaria, que se puede utilizar una arteria mamaria o las dos, con una mortalidad a nivel europeo y mundial y local inferior al 2,5%, y con una supervivencia a largo plazo pues importante, un 80% pasados 10 años, 92 a los 5 años. La cirugía valvular en general ha aumentado durante la última década con un aumento de la cirugía mitral degenerativa, o sea, cuando la válvula mitral se estropea, digamos, por edad o por isquemia, por la afectación coronaria. La cirugía valvular consiste en, esto sería una imagen del corazón visto desde arriba, pues,
seccionado por la mitad, viéndose las válvulas cardíacas, la válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula aórtica, la válvula pulmonar, aquí están cerradas, aquí abiertas. Entonces, cuando estas válvulas se enferman, lo que se hace es o cambiarla o repararla. Hoy día la tendencia es a repararla siempre que es posible, pero muchas veces no es posible. Estos son técnicas de reparación, bueno, pues, y poner luego un anillo, pero cuando no es posible reparar, pues hay que sustituir esta válvula enferma o esta aórtica por una prótesis. Pero donde el aumento ha sido más ostensible es en la patología aórtica, la estenosis aórtica degenerativa. ¿Qué es la estenosis aórtica degenerativa? Pues es la válvula aórtica, con la edad, acaba degenerando, se acaba calcificando, como todos los órganos nuestros con la edad pues se van deteriorando, pues la válvula aórtica lo mismo, va aumentando la cantidad de calcio y hace que no funcione bien, que no se abra adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que sustituirla. Hay que quitar la válvula enferma. Esto sería una imagen de lo que es la cirugía. Hay que abrir el esternón, hay que hacer circulación extracorpórea y retirar la válvula enferma y sustituirla por una prótesis, bien una prótesis mecánica o bien una prótesis biológica. La especialidad de cirugía cardíaca y hemodinámica es joven y en estos últimos 60 años ha evolucionado pues, de una manera inimaginable. Hablo también de la hemodinámica porque vamos a hablar un poquito de los stent, porque seguro que en la sala hay alguien que tenga implantado algún stent, que aunque no sea cirugía cardíaca en sí, pues es un procedimiento de tratar la cardiopatía isquémica, pues que está disminuyendo un poco el número de cirugías cardíacas, ¿no? En un ánimo de ser menos agresivo, pues ha ido avanzando en el sentido de tratar técnicas más invasivas, menos invasivas. Y por eso luego hablaremos un poco de los cateterismos. La primera cirugía cardíaca a corazón abierto se realizó en el año 1900... a ver, me he pasado de la diapositiva un momento. En el año 1953, una cirugía con circulación extracorpórea realizada por el doctor Yvon a una mujer. Desde entonces hasta hoy pues ha llovido mucho y ha avanzado mucho, ha mejorado muchísimo la técnica de circulación extracorpórea. Esta es la bomba o la máquina de circulación extracorpórea que utilizamos ahora. La circulación extracorpórea no es sacar el corazón de la caja, ponerlo en una mesa, operarlo y cambiarle las válvulas y hacer los puentes. La circulación extracorpórea significa que sacamos la sangre del paciente a una máquina que está haciendo las veces de corazón y pulmón, está oxigenando y está enviando otra vez la sangre al organismo mientras estamos trabajando en ese corazón que está parado para hacer los bypasses o para hacer el recambio valvular. Y hoy día esta es la máquina que tenemos, que no tiene nada que ver con la primera máquina que se utilizó. Es una máquina, unas máquinas tecnológicamente muy avanzadas que dan una seguridad extraordinaria a la circulación extracorpórea en nuestros días. Y dale, que se me... En los años 70 se realizó la primera angioplastia con balón. En los 80 se puso el primer stent no recubierto, o sea, el primer muellecito dentro de las coronarias, no recubierto quiere decir sin medicación, porque más adelante, como ahora os enseñaré, o más tarde os enseñaré, se han creado unos stent que están recubiertos de medicamento para mejorar los resultados. En 1984 fue cuando los trasplantes de corazón en España pues, se empezaron a normalizar y ser una cosa habitual, siendo el primer trasplante en los 67 realizado por Christian Barnard en Sudáfrica. En los años 2000 aparecieron los stent farmacoactivos que os he comentado antes, que son stent que están recubiertos de medicación para mejorar los resultados del stent clásico, que es un hierrito que luego veremos. En el 2008 se puso la primera válvula aórtica percutánea, que también hablaremos lo que es eso. Y en 2008 se
empezamos a poner nosotros también los primeros factores de crecimiento. Me he saltado. En 2008 empezamos a aplicar factores de crecimiento en cirugía cardíaca en el esternón después de la cirugía, como luego os explicaré también qué significa eso. El primer stent biodegradable, que es otro avance más en la técnica de angioplastia percutánea, se implantó el año pasado. O sea, cada día pues, van surgiendo nuevos avances en un intento de sustituir a la cirugía cardíaca, pero nunca lo llegan a conseguir, en el sentido de que la cirugía cardíaca a nivel mundial está reconocida como el tratamiento para la cardiopatía isquémica, sobre todo para la cardiopatía isquémica compleja, más adecuado, sobre todo en pacientes que tienen lesiones coronarias de más de un vaso, o sea, que tienen lesiones coronarias múltiples. ¿Qué es una angioplastia? Una angioplastia, como casi todo el mundo sabrá, pero bueno, aquí en este vídeo se explica muy bien, es el dilatar la lesión coronaria sin necesidad de... Ay, perdón, es que con este cacharrito me estoy liando. Es el dilatar las lesiones coronarias sin necesidad de abrir el pecho y hacer bypasses. Entonces, bien, a través de una incisión en la ingle, digamos una incisión, de una punción en la ingle o en la muñeca, hoy la mayoría de las veces se accede por muñeca, se llega por un catéter a la lesión de la coronaria y a través de este catéter se progresa un balón y dilata esa coronaria. Al principio lo que se hacía esto era con balón exclusivamente, pero los resultados se vieron pues, que no eran muy buenos, que volvía a producirse estenosis. Posteriormente apareció el stent, que es esta especie de muelle de malla que se expande dentro de la arteria, y con esto mejoró los resultados. Otro avance que desde los años 2000 ha sido que estos stents están recubiertos por una medicación que hace que los resultados a largo plazo sean mejores. Y el último avance de estos stents son los stents biodegradables. Es decir, que estos stents, una vez de ejercer su función de dilatar la lesión, pues se reabsorben y desaparecen, desenclaustrando, digamos, el vaso del stent, o sea, desapareciendo el stent por completo. Estos stents a día de hoy no se implantan de forma generalizada porque no se sabe todavía si van a tener buenos resultados. Están en ensayos clínicos, pero no es un procedimiento que se esté haciendo de forma habitual. Hoy día los stents que se ponen habitualmente son los stents recubiertos, que son stents con medicación. Pero el avance más importante en el tratamiento de la valvulopatía aórtica, o sea, de la enfermedad degenerativa de la válvula aórtica, ha sido el advenimiento de la válvula aórtica, o sea, de la implantación de la válvula percutánea. ¿Esto qué significa? Esto significa que pacientes, que hoy día cada vez es más frecuente, pacientes de alto riesgo quirúrgico, pacientes muy mayores, con otras patologías acompañantes, pues el operarles de corazón para cambiar la válvula aórtica, que hoy por hoy es el tratamiento ideal para la estenosis aórtica, es el recambio y poner una válvula, una prótesis aórtica. Pero hay pacientes que no están en condiciones de aguantar esa intervención. Entonces, lo que se hace es, pues parecido al stent, a través de una incisión femoral, o, como veremos luego, cuando los pacientes tienen lesiones arteriales periféricas que no se puede acceder a las arterias, pues implantar por un catéter la válvula dentro de la propia válvula calcificada del paciente, sin quitarla. O sea, se dilata primero esa válvula y a través de un catéter se llega hasta el corazón, se llega hasta la válvula y dentro de la propia válvula queda implantada esta nueva prótesis, que hoy día son prótesis, son bioprótesis, prótesis biológicas que están dentro de una especie de gran stent.
Cuando no es posible el acceso por vía femoral, pues porque haya una enfermedad vascular periférica o por el motivo que sea, se puede hacer un acceso transapical. El acceso transapical, ¿qué significa? Es hacer una incisión en el costado derecho, debajo de la punta del corazón, debajo de la mama, y se accede a la punta del corazón. Esto sería la punta del corazón. Y directamente, con el corazón latiendo, vamos, o sea, aquí directamente se introduce el catéter, que es un gran catéter porque tiene que pasar luego una prótesis que está recogida, pero luego se tiene que expander, y se implanta directamente a través de la punta, se implanta directamente en la válvula, dentro de la válvula aórtica enferma. Se dilata y ahí queda implantada la válvula. Este es otro tipo de válvulas. Hoy día hay dos tipos fundamentales de válvula. Esta es una Edwards y la otra era una Coreval. Es decir, que hay dos casas comerciales que se dedican a... Hay varias, pero las que se implantan con más número en el mundo son dos. La que habéis visto y esta, que es otro tipo de válvula. Esto es, como quiero insistir, es un procedimiento a utilizar en pacientes de alto riesgo, porque no está todavía determinado o no se sabe cuál va a ser el futuro a largo plazo de estas válvulas implantadas. Entonces se utiliza para pacientes pues, que no están en condiciones de acceder a una cirugía cardíaca estándar, que es el tratamiento princeps de la estenosis aórtica. Ahora os voy a enseñar una diapositiva donde se ve un stent biodegradable, que es esto, es como el muellecito que habéis visto antes, que pasado un tiempo pues esto desaparece. Son pues parecido al stent normal, pero esto pues se absorbe y el vaso queda sin ningún cuerpo extraño dentro de la coronaria. La mayoría de las cirugías cardíacas pues se hacen por esternotomía media, o sea, abriendo el esternón, llegando al corazón, haciendo circulación extracorpórea y haciendo por lo que sea, bypasses, recambio valvular o lo que sea. Entonces, la esternotomía, como todas las heridas quirúrgicas, pues tienen riesgo de complicaciones, que las más importantes son por la infección o la discencia, o sea, cuando se suelta el esternón. Entonces, nosotros, animados por los resultados que ha habido en otras especialidades, como es la traumatología, la cirugía maxilofacial, etc., y después de hacer trabajos experimentales en ovejas, pues vimos que la utilización de los factores de crecimiento, el plasma rico en factores de crecimiento, que habréis oído hablar en el tratamiento de deportistas de élite, para las lesiones musculares, óseas, para los ciclistas que se rompen las clavículas, Nadal para su rodilla, y fijaros cómo le va, pues hemos empezado a utilizar estos factores de crecimiento en el tratamiento de la esternotomía. O sea, al cerrar la esternotomía, ponemos estos factores de crecimiento que consisten en sacar sangre, pues la propia sangre del paciente, tratarla, centrifugarla y luego pipetear la zona de sangre que corresponde a la zona de plaquetas, a la zona sobrenadante después del centrifugado, donde están los factores de crecimiento. Con eso hacemos una especie de choricillos de plasma y lo ponemos en el esternón con el objeto de minimizar pues, todas estas complicaciones que os estoy hablando, pues, de infecciones, de discencias, que son complicaciones graves en cirugía cardíaca, ¿no? Y hemos notado pues que han disminuido terriblemente y que el paciente le duelen menos las esternotomías, tienen menos molestias, y estamos francamente encantados con el resultado, que previamente lo hemos estado experimentando en tratamientos en ovejas y haciendo estudios experimentales y viendo estudios anatomopatológicos, en fin, que no ha sido una cosa que se nos haya ocurrido y que lo hemos empezado a aplicar. Todo esto lleva un trabajo previo de investigación en animales que ha concluido en que lo podamos aplicar en los humanos, y llevamos más de 2.000 pacientes
tratados con factores de crecimiento y estamos francamente encantados de los resultados. Y poco más que deciros. Como ya nos han dicho en nuestra presentación, pues, en fin, somos un equipo pues, que estamos muy bregados en la cirugía cardíaca, trabajamos mucho, hacemos muchas cirugías al año y bueno, pues de ahí nuestra experiencia y los resultados pues, que nos acompañan, ¿no? Lo que va a tratar ahora la doctora Russell es el seguimiento posoperatorio cuando el paciente se va a su casa, porque claro, cuando hemos acabado la cirugía y pasados 4 o 5 días le dices al paciente que ya está el tema solucionado y que se tiene que ir a su casa, pues a mucha gente pues le da miedo porque pierde el amparo, la protección del hospital, del entorno hospitalario, y entonces hemos creado este sistema de seguimiento posoperatorio online para cubrir esos primeros días en casa que uno está pues, más intranquilo, más preocupado, más inquieto, y de esto les va a hablar ahora la doctora Russell. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Le damos la palabra a la doctora Russell. Hola, muy buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, primero agradeceros a todos vosotros por acudir a esta cita. Y bueno, voy a intentar tener una exposición clara y sencilla de lo que llevamos haciendo con este seguimiento posoperatorio. Yo llevo 4 años trabajando con el equipo del doctor Gallo en Policlínica Guipúzcoa y me he ocupado siempre de la parte médica, digamos, del paciente en planta. Vimos ya pues desde hace 2 años que el posoperatorio es muy bueno. Los pacientes una vez que suben a planta enseguida empiezan a pasear y bueno, más o menos pues con cansancio o con sus achaques, pero se van encontrando cada día mejor. Pero sí que era cierto que desde que nosotros dábamos el alta a estos pacientes, pues el paciente podían pasar semanas hasta que le viera su cardiólogo de referencia, pasaban también semanas hasta que volvía a rehabilitación cardíaca con nosotros. Y bueno, ahí quedaba una laguna temporal en el que el paciente tenía en cierta manera una inseguridad y no sabía muy bien cómo proceder. Un software, un sistema informático que consiste en una página web en la que el paciente cuando se va de alta va a tener acceso a sus datos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la exposición para que todo, cuando se ve, se entiende mucho mejor. Es un sistema que nosotros a todos los pacientes que operamos de cirugía cardíaca en Policlínica Guipúzcoa se le entrega un pendrive en el que lleva unas claves con un usuario y contraseña. Entonces, el paciente cuando llega a su domicilio antes se le explica en planta de cómo va a ser el proceder, pero bueno, él se compromete a que durante las siguientes 2 semanas va a ir a tomarse, o bien en su domicilio o bien en la farmacia más cercana, una serie de parámetros que los va a introducir. Cuando se entra en la página web, esto es la pantalla con la que se encuentra. Se le da la bienvenida a este software y va a tener que introducir una clave, ya digo, usuario y contraseña que se realizó con la Ley de Protección de Datos para que cada paciente esté tranquilo y está garantizada la protección de todos esos datos que se le está entregando. Una vez que introduce ese usuario y esa contraseña, acceda al portal. En este portal es un portal muy sencillo en el que hay 4 bloques. En el área de mis informes, el paciente tiene acceso a su informe médico, su informe quirúrgico e incluso informe de hemodinámica. Estos informes los puede imprimir, los puede enviar a algún colega, a algún familiar, los tiene ya de forma archivada de forma digital para siempre para el paciente, porque sí que también pasaba que muchas veces igual el paciente al año pues ya no encontraba el informe médico o el cateterismo, o le han cambiado de cardiólogo y no encuentran ese informe y bueno, pues era una forma de que también el paciente lo tuviera controlado donde lo tiene de una forma más segura. En el apartado del seguimiento, en el bloque del seguimiento, esta era la parte más novedosa con la que más podíamos aportar algo. El paciente se compromete, como os he comentado, durante 2 semanas a introducir
Pues una serie de constantes sencillas, que habitualmente en casa todos pueden tenerlo, como es la tensión, bueno, la temperatura, el peso, la tensión arterial, si está haciendo o no la rehabilitación respiratoria con las bolas que se les entregan, y si está paseando o no está paseando. Eso lo introduce, le da a enviar y en tiempo real nosotros lo recibimos en Policlínica Guipúzcoa y día a día vamos chequeando esa serie de parámetros durante 2 semanas. Si vemos que hay cualquier dato discordante o que de repente el paciente empieza a engordar mucho o que cualquier trastorno que vemos en esas constantes, nos ponemos en contacto con el paciente y muchas veces le solemos recitar en la consulta para rechequear bien el tratamiento, bien cómo se encuentra, cómo están las heridas quirúrgicas, y es una forma de mantener un hilo conductor con el paciente, pero ya desde su domicilio. En el apartado de la rehabilitación, la rehabilitación cardíaca también es algo novedoso. El paciente desde el principio, desde que sube a planta, se le incita a que se mueva, a que ande, a que pasee. Hace unos años era todo lo contrario, el paciente estaba más inmóvil, más quieto, tenía más miedo, tardaba casi una semana en movilizar. Ahora es todo lo contrario. A veces incluso se asustan de que ya tengo que empezar a andar y les da un pánico, ¿no? Pero todo tiene un objetivo fisiológico, que es que ese corazón vaya recuperando la función más normalizada cuanto antes. Y bueno, pues en este apartado, todos estos consejos que en planta podemos dar de viva voz, lo lleva registrado y puede hacer una lectura más activa de por qué se hace ahora la rehabilitación cardíaca, en qué consiste, cuáles son las fases, porque como todo paciente retorna a Policlínica con una cita con el doctor Alegría para iniciar el programa de la rehabilitación cardíaca, pues aquí ya tiene un poco de literatura médica para saber de qué le van a hablar y qué es lo que va a hacer. En el apartado de consejos, pues aquí es un poco un totum revolutum, metemos todos los consejos generales que damos a todos los pacientes. Es cierto que no todos los pacientes necesitan de todos los consejos, pero bueno, cada uno ya sabe dónde va a tener que leer, ¿no? En el caso de la profilaxis, por ejemplo, todos los pacientes que se les practica un recambio valvular, pues se les informa de que en el futuro tendrán que tomar antibiótico si le fueran a practicar algún tipo de cirugía. Aquí se les informa qué antibiótico, a qué dosis y en qué ocasiones. También toda esta información se da en formato papel. No es que hayamos dejado de dar ya el informe típico en papel. Se les da en formato papel, pero también se les da en formato digital. Más consejos que, bueno, pues aquellos pacientes que por su patología tienen que tomar Sintrón, pues se les indica aquí todos los consejos de en qué consiste el Sintrón, qué inconvenientes puede tener, qué precauciones deben de tomar, qué tipo de dieta, bueno, aquellos alimentos que pueden alterar los niveles del Sintrón. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Para que tenga una referencia de dónde acudir y poder actualizar esas dudas que le pueden surgir luego en su domicilio. En cuanto al tipo de dieta a hacer, es una pregunta muy habitual en los pacientes. Y bueno, cuando llego a casa, ¿y ahora qué como, no? Pues sin más es un tipo de dieta cardiosaludable, que es lo que nos indica la OMS a seguir y que habitualmente casi todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Otra cosa es que luego en casa nos cueste y en cuanto nos tranquilicemos, pues hay hábitos que cuesten corregir. Pero sin más es una dieta sencilla, una dieta cardiosaludable, no se intenta no complicar al paciente para nada. Y bueno, para tener siempre un referente. Y finalmente las guías informativas, pues aquellos pacientes que pasan por la consulta de cirugía cardíaca, en el preoperatorio ya se le entregan 3 guías que se han escrito con la experiencia de muchos pacientes que han pasado ya por el servicio, de cómo es el proceder, de cómo es el antes de la cirugía, en qué consiste el paso de la UBI, cómo se sube a planta. Bueno, son orientativas, son unas guías orientativas que al paciente antes de venir a la cirugía le suele servir un poco para centrarse y desmitificar muchos miedos. Bueno, pues aquí las puede bajar, las puede leer y además lleva la conexión o la dirección de la Asociación de Operados del Corazón de Guipúzcoa, que son los responsables de organizar todas estas charlas y todos estos programas tan saludables. Brevemente os voy a hacer un poco un resumen de la evolución.
Hemos comenzado en septiembre, hace 9 meses, a dar este dispositivo y a hacer este seguimiento. Ya llevamos 150 pacientes. Aunque decimos que son todos los pacientes a los que entregamos este dispositivo, sí que es cierto que no todos los pacientes que se operan en Policlínica Guipúzcoa se dan de alta desde Policlínica Guipúzcoa. Algunos se trasladan, otros pues se van a otros centros, y bueno, pero los que se van de alta a casa desde Policlínica Guipúzcoa sí que se les está entregando este dispositivo. Hay algunos que se niegan de entrada pues porque no tienen acceso a internet y no tienen un entorno igual familiar que se pueda comprometer a hacer este trabajo en las siguientes 2 semanas. Y ya os he comentado antes, los parámetros que analizamos son muy básicos. No hacemos el peso, la temperatura corporal, la tensión, la frecuencia cardíaca, los latidos, si están haciendo las bolas, el inspirón, durante su estancia en casa, si lo están haciendo, sí o no, y si están paseando. La rehabilitación cardíaca en el posoperatorio inmediato es pasear. Así como luego cuando se les programa ya desde Policlínica Guipúzcoa es una rehabilitación cardíaca más reglada, en unas bicicletas estáticas donde el paciente está monitorizado y se le va tomando una serie de constantes y tiene una supervisión. La rehabilitación cardíaca en el domicilio, en el posoperatorio inmediato, es andar, pasear, no pedimos más. Los gráficos en cuanto a cada uno hemos sacado las medias de estos 150 pacientes. Entonces, durante los siguientes 15 días se analizan cada uno de los parámetros. Cada una de estas líneas cada paciente representa una línea, ¿no? Aquí están muchos montados. Abajo son los días, del 1 al 15, durante los 15 días, y arriba son los rangos de peso. El objetivo de por qué pedimos al paciente que se pese, porque estos pacientes llevan todos un tratamiento diurético añadido en las primeras semanas de su estancia en casa. Con el peso, de una forma indirecta, podemos nosotros ver si la evolución está siendo buena o está siendo mala, en el sentido, si está engordando es que está reteniendo líquidos y no está orinando todo lo que debería de orinar y por lo tanto algo no va bien. Si estuviera perdiendo mucho peso de repente, pues igual es que tiene una dosis excesiva de ese diurético y que habría que regular. Habitualmente el peso, la media del peso se mantiene estable. Hay un paciente ahí que veis que era muy delgado, pero habitualmente los pacientes en su rango de peso con el que salen desde el hospital tienen una variación muy pequeña, y eso significa que ya habitualmente el excedente de líquido que suele haber en lo posoperatorio se elimina prácticamente en el hospital, y luego se mantiene más o menos su peso a pesar del tratamiento diurético. En cuanto a la temperatura, les pedimos que se pongan el termómetro todos los días a la misma hora. Eso sí, solemos insistir en que los parámetros se tomen una vez al día, pero a la misma hora, para que sea un referente siempre. Entonces, aquí pues valoramos, aquí es un poco follón porque hay muchos pacientes metidos y igual la gráfica no es muy representativa, pero sí que es cierto de que solo un paciente tuvo fiebre, que se le recitó y se vuelven a hacer pruebas o se comprueban las heridas quirúrgicas y se ve el probable foco de esa fiebre. La tensión arterial. Este apartado, muchos de los pacientes que se operan toman tratamiento para la tensión, tratamiento antihipertensivo. En el posoperatorio, dado a la propia cirugía, dado a los diuréticos que están tomando, las tensiones son muy bajas en el posoperatorio, incluso a veces se marean al inicio, ¿no? Eso sin reintroducir muchas veces el antihipertensivo que podía tomar el paciente antes en su domicilio. Entonces, a nosotros sí que nos interesa que en el posoperatorio inmediato las cifras tensionales no sean elevadas. Si el paciente tolera y no se marea y puede desempeñar una vida más o menos normal, nos interesa que estén sobre 120/70 la alta y la baja, pues sobre 12/7 para que esa sea la media de la tensión. Y es cierto de que en estos 150 pacientes se han mantenido en ese rango de tensiones, lo cual significa que van bien controlados a casa. La tensión sistólica, que es la alta, que ya veis que se mantiene en torno a 120, y la diastólica, que es la baja, esta tiene más fluctuaciones, porque hay gente pero es menos representativa y menos perjudicial que la alta en este sentido. La frecuencia cardíaca, los latidos por minuto.
Pues lo mismo, les pedimos que habitualmente el tensiómetro, el aparatito con el que el paciente se toma la tensión en casa, primero te da el dato de la tensión arterial y seguidamente da un número que es la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto. Entonces, si la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en este caso, baja de 60 o es más alta de 100, salta una alarma en el programa en el que pone: póngase en contacto con su médico de referencia, que somos nosotros. Muchas veces el paciente no hace caso a ese indicador porque pues igual está con 55 de frecuencia de latidos por minuto, pero cuando lo vemos le llamamos. En algunos casos suele ser por el propio tratamiento para la tensión que baja un poquito la frecuencia cardíaca. Y en otros casos pues puede ser una frecuencia un poco más elevada que igual hay que reajustar esa medicación. Entonces, pues bueno, la media es en torno a 80 latidos por minuto, que es una media que es la ideal. Rehabilitación cardíaca y respiratoria, pues lo que os he comentado. La rehabilitación cardíaca, que es pasear sin más, no hay que ir ni al gimnasio, ni a la piscina, ni nada de nada. El 87% de los pacientes lo hacen. Hay un tanto por ciento, un 13% que veis que a pesar de que van a casa, pues no, les cuesta más de una semana empezar a salir a la calle y a andar. La rehabilitación respiratoria, el inspirón, esos ejercicios con unas bolas de soplar que tienen que hacer, sí que el 93% de los pacientes lo continúan haciendo en su domicilio. Les indicamos que lo ideal es que continúen durante un mes y sí que el paciente se compromete y lo hace. Y ahora os voy a poner un vídeo de un paciente que no se oye. Esperar, a ver, lo vuelvo a poner, no se oye el vídeo. Son testimonios de 3 pacientes que fueron los primeros en utilizar este dispositivo. Entonces, pues bueno, después de su experiencia les pedimos a ver si querían contarnos cómo se habían sentido, si había sido muy complicado, si lo habían llevado bien, y les hemos grabado para oírles de primera mano cómo fue su experiencia. Hola, me llamo Alen Moreda, tengo 24 años y he nacido en Urretxu, Guipúzcoa. Mi caso empezó hace 4 años, cuando yo jugaba fútbol toda mi vida, y hace 4 años me empecé a marear al hacer deporte y me diagnosticaron un soplo. De ahí he estado haciendo el seguimiento y empeoró y me han tenido que operar al final del corazón aquí en Policlínica Guipúzcoa. Después he estado ingresado y a los 5 días me comentaron para irme a casa con un nuevo sistema pionero que se llama el CardioPen. Ese sistema es muy intuitivo, me sirve para medir mis constantes vitales, el peso, la temperatura. Aquí en el hospital me las tomaban esos datos a la mañana, entonces yo también cuando me despierto lo que hago es tomarme esos datos. Es un sistema muy sencillo, simplemente es introducir el valor que pone en el tensiómetro y demás en el ordenador directamente. Es tan fácil que yo incluso lo hago hasta desde el teléfono móvil. Y recomiendo a todo el mundo que si tiene la oportunidad siga este sistema, porque tienes la oportunidad de que aunque estés en casa te pueda seguir un médico tu seguimiento y tu evolución para que puedas estar tú tranquilo y seguro de que todo está saliendo bien. Me llamo Fernando Ortega, soy natural de Hernani, he sido operado el día 5 de septiembre del corazón y el mismo lunes de esa semana ya me enviaron para casa, me enviaron unas condiciones en las cuales tenía que cumplir para poco a poco ir recuperando. Pues es un seguimiento que hay que hacer, pues el tomarse las tensiones, la temperatura, el azúcar, el peso, todo eso, y enviarlo en un pendrive al centro de Policlínica de Guipúzcoa para que lleven un seguimiento de ello. Y nada, pues es seguir el sistema. Además, la vida que hago hoy en día es levantarme por la mañana, hacer mis ejercicios correspondientes, más luego andar 1 hora por la mañana y otra hora por la tarde. Y eso es lo demás, pues el sistema de comidas y todo eso es normal. Y en fin, esa es la vida que de momento continúo. Para el poco tiempo que llevo, pues estoy encantado de cómo voy. Soy Gonzalo Ugarte, soy natural de San Sebastián y bueno, me han operado aquí en la Policlínica de corazón. A los 6 días me han dado el alta y me han dado un CardioPen.
con este procedimiento del cardiopen, el médico recibe mis constantes, al momento, y bueno, él tiene las constantes y yo estoy tranquilo porque sé que las ha recibido. Y si hay alguna cosilla o rara o lo que sea, se pone en contacto con nosotros y se acabó. Bueno, y nada más, la verdad es que ya poco más os puedo contar, que seguiremos trabajando, seguiremos mejorando, porque todo esto llevamos solo 9 meses y se pueden mejorar muchas cosas, y agradeceros por vuestra escucha. Gracias. Eskerrik asko. Van levantando la mano y nuestras azafatas os acercarán los micrófonos para que, bueno, pues aprovechando que tenemos a estos 2 doctores aquí, bueno, pues van a responder a todas sus dudas y preguntas. Llegué a sus manos más muerto que vivo, y resulta que yo no llevo más que año y pico y llevo una calidad de vida sensacional. Tengo 80 años cumplidos, trabajo 6 horas, llevo 2 grupos, atiendo a personas que vienen con problemas psicológicos, y estoy encantado haciendo el bien. Por eso he venido a darle un abrazo y agradecerle de verdad, porque tiene unas manos divinas. Gracias. Bueno, qué bonito. Muchísimas gracias, la verdad es que me emociona lo que me estás diciendo, y me acuerdo no es que me acuerde, es que la tengo guardada, bien bonita, que es una tarjeta preciosa. Sí, no, ya lo sé. Sí, y además con mucho trabajo. Una tarjeta que no la hace cualquiera. Muchísimas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hace 13 años, en el 2000, murió mi padre le dio un infarto miocardio, y luego le hicieron un bypass, y luego le hicieron más historias. Bueno, acabó muriendo porque le quedó del corazón le quedó 3 partes muerta a raíz del infarto. Bueno, acabó muriendo, una vez que le dio un infarto, murió a los 3 años, ¿no? Entonces ahora, pues hace poco, un señor, que era compañero mío, pues ha muerto también de un infarto en la cama. Ha sido, darle un infarto y quedarse muerto. Entonces, quería ver si por favor me puede decir si hay diferentes tipos de infartos o es por el individuo en sí. A ver, el infarto, no es que haya diferentes tipos. El infarto es cuando una parte... No sé si se oye. Sí, se oye perfecto. Se oye bien, vale. El infarto es cuando una coronaria se cierra y una parte de corazón pues queda sin que le llegue sangre. Entonces, depende qué arteria, qué coronaria se tape, se trombose, se cierre porque hay una placa previa, o incluso puede haber un infarto con coronarias absolutamente normales, que se ve eso en la clínica a diario, que una persona que tiene un infarto le hacen una coronariografía y dice, coño, pues tiene unas coronarias limpias como la patena, pero es que ha habido algún motivo, pues por un estrechamiento, por vasoconstricción o por el motivo que sea, que ha cerrado una coronaria, y esa coronaria está un tiempo cerrado y una parte de ese músculo del corazón pues se queda sin sangre y se produce un infarto. Entonces, claro, el infarto depende en qué coronaria se produzca, qué cantidad de músculo esté irrigando esa coronaria, puede ser más o menos grave. Si es una coronaria gorda que tiene una cantidad de músculo irrigada muy importante, ese corazón se infarta y se muere porque falla el corazón, fibrila. Lo que habéis oído hablar de la muerte súbita suele ser pues, muchas veces por eso, porque se tapa esa coronaria y ese corazón que está latiendo normal empieza a fibrilar. Fibrilar quiere decir que en vez de latir normal, con contundencia, hace una contracción que no vale para nada, entonces no llega la sangre adecuadamente al cerebro y entonces se produce el fallecimiento. Entonces, sí que hay diferentes tipos de infarto porque depende qué coronaria es la que se cierre, y eso es muchas veces la causa de que un infarto pueda ser causa de fallecimiento o que sea un infarto chiquitín que no tenga ninguna repercusión hemodinámica ni cardíaca, o sea que prácticamente ni se note. Nosotros operamos muchos pacientes que luego han tenido infartos y que tienen lesiones coronarias con corazones perfectos y que dices, joder, ¿dónde ha tenido este hombre el infarto? Si ese corazón aparentemente está perfecto, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Nada.
A ver, ha comentado antes que ahora los stents son biodegradables. ¿Qué pasa con los que tenemos de antes? Esa pregunta ya me la han hecho más de una vez. A ver, los stents todavía no son biodegradables todos. Es la última generación de stents que se está investigando o que se está ensayando. Se están haciendo ensayos clínicos. Ensayos clínicos significa que grandes grupos de población controlados están siendo tratados con este tipo de stents. Para que te hagas una idea, en San Sebastián se han puesto solamente 2 stents biodegradables. O sea, no es algo, posiblemente sea el futuro. Stents biodegradables a día de hoy en el mundo están poniendo en sitios, en grupos muy concretos. A la pregunta tuya, hoy día el stent que se está poniendo de forma más habitual es el stent recubierto, que recubierto quiere decir recubierto que tiene fármacos, pero se han estado poniendo y se siguen poniendo todavía stent normales, porque cada lesión coronaria tiene indicación para un stent u otro. Pero el stent, el habitual, el que tengas colocado tú, no pasa nada. O sea, los resultados a día de hoy de los stent tradicionales y del stent recubierto con sirulimos, vamos, con medicación, pues están teniendo unos resultados extraordinarios. Pero lo que se intenta es mejorar, el evitar que a una persona que ha tenido un stent, que es algo relativamente frecuente, pues que se haya puesto un stent y que haya una restenosis igual en ese stent, pues el evitar esas restenosis. Y entonces, desde la primera angioplastia que se hizo solo con balón, que era dilatar la lesión, ahora pues ha habido una evolución y los resultados de los stents son cada vez mejores. Muchas gracias. Que tranquilo, que con tu stent estás maravilloso. Gracias. Bueno, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Yo Hola. quería decirte que hace 10 años y 2 meses, exactamente, como ha dicho aquel otro señor, yo estaba en tus manos. Y cuando uno llega a tus manos y a un quirófano, no vamos a decir en qué condiciones llegamos, porque no llegamos en condiciones buenas, porque si no nos hubieran operado. Bueno, y el que yo llegara a tus manos y que tú arreglaras mi corazón, ha sido posible que yo esté aquí. Y nada más. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Me vais a hacer llorar de emoción. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. A mí el año 1997, me operó un tal doctor Saez. Gracias, de tal manera. 97. Pero ahora hay una estadística a los 5 años y a los 10 de mortalidad. Y de los de 16... Tú ya... No. A ver, ¿qué es lo que me quieres preguntar? A ver. ¿Cuántos años más va a vivir? ¿Cuántos más vas a vivir? Pues otros 16 o 36. No, pero quiero decir que yo como cardiólogo todo periódicamente, pero a veces me entran dudas, digo, ¿no habrá que hacer algún mantenimiento de todo esto? Una ITV. Hombre, sí que hay un mantenimiento, no, pero que sí hay que hacer revisión. ¿Qué cirugía fue exactamente la que te hicimos? Pues 5 bypasses. Me caches la mano. A traición, porque me avisaron 3 y me metieron 5. No, lo que hay que hacer es hacerse revisiones cardiológicas, o sea, Sí, que te estarás haciendo. Pues es controles, que ahí se detecta si hay isquemia, si no hay isquemia y si hay que hacer algo más o no. Pero bueno, pues es un buen resultado. Muchas gracias. A ver, mire, yo quería preguntar, como estoy oyendo de todas las cosas que está usted explicando y así, sobre el tema del marcapasos, ¿no hay nada para explicar o así? Bueno, es que el marcapasos puede dar para otra y no soy experto en marcapasos. Nosotros, nuestro servicio, pues no, los cirujanos no ponemos marcapasos. Y bueno, pues de lo que entiendo puedo hablar, de lo que no de lo que entiendo poco, pues no. Y da para otra charla. Pues a ver cuándo va a ser. Pues ya lo tendremos en cuenta. Vale, muchas gracias. Nada. Apuntamos, tema marcapasos Sí. para la próxima. A ver, más preguntitas. Seguro que ahí tenemos, señor
de rayas. Hola, buenas tardes. Hola. Yo llevo tan solo 2 meses operado, 4 bypass, y estoy bien. Pero referente a las tuberías, que son las que ustedes reparan, quería saber, el cinturón, dicen que si, aquí en la revista he leído, cambiando la orejuela izquierda, que se mira el cinturón. El cinturón, quiero entender que es para diluir la sangre. Sí. A ver, lo que ha leído en la revista... Entonces, yo tengo la sangre gorda, creo que de herencia, y tomo Sintrón. Desde hace ya, tuve un ictus hace 9 años y tomo Sintrón regularmente. Estoy controlado. Entonces quiero saber si para siempre lo tendré o por qué ustedes, sea poniendo una válvula u otra, ponen Sintrón o no hay Sintrón, cuando el Sintrón es para la sangre nada más, no es para la tubería. Eso quería yo preguntar. Y luego, por favor, David, doctor, otra pregunta cortita. ¿Qué es un soplo? El chico joven ha dicho ahí, quería saberlo. Sí, bueno. Muchas gracias. A ver, usted me ha dicho que tiene hechos bypasses. 4 bypasses. ¿Solamente tiene bypasses o además tiene alguna otra...? Sí, 2 stent. ¿Válvula no tiene? No, pues 2 stent me puso Mariano en la residencia. Y luego al mes, ustedes, no sé quién de ustedes, creo que me trató este doctor Morega, puede ser. Pero bueno, entonces al mes y medio ustedes me pusieron los 4 bypasses. Entonces es lo que tengo. Pero el Sintrón es ya de antes, ¿eh? Por eso, pero usted tomará Sintrón por otros motivos, no por los bypasses. No. Por los bypasses no se necesita tomar Sintrón. Cuando se hacen bypasses coronarios, lo que se necesita es tomar un antiagregante, aspirina, copidogrel, dependiendo de lo que sea. Entonces, usted estará tomando Sintrón pues porque tendrá alguna arritmia o por fibrilación auricular o por algún problema... Creo que es por la sangre que se guarda, me dijeron. Sí, pues que igual tiene usted alguna trombofilia, algún problema, si ha tenido un ictus. Hay pacientes que no tienen nada que ver con la cirugía cardíaca, que tienen problemas de hacer trombos con cierta facilidad y entonces tienen que tomar Sintrón. Pueden hacer trombos en las piernas, en la cabeza, donde sea, y tener un ictus o tener problemas serios que pueden causar la muerte. Entonces, en esos pacientes se necesita tomar Sintrón. Y la otra pregunta era sobre las válvulas. El soplo, ¿qué es un soplo? ¿Sí? ¿Quieres explicarle tú? Bueno, el soplo es un síntoma, no es una enfermedad. Es que usted ha puesto ahí antes las imágenes de corazón que, o sea, me daban miedo verlas. Ustedes, no. Usted nada, pero el soplo es un sonido que escuchamos nosotros cuando auscultamos. Entonces, el soplo no es una enfermedad, el soplo es un signo de que hay una válvula que funciona mal. Después la válvula aórtica, que entonces ponemos el fonendo y pega un soplido, por eso se llama soplo. Hay otros soplos que son funcionales, o sea, que no tienen patología, pues por los motivos que sean, pero es un síntoma, simplemente es una enfermedad. El que uno tenga un soplo no es que tenga una válvula por definición enferma. Puede tener soplo y no tener, o tener una pequeña estenosis o una pequeña patología también de la válvula aórtica o de la válvula mitral. ¿Entendido? Sí. Y ahora sí, para la doctora, nos ha puesto antes ahí un poco de dieta para después. Yo, por experiencia, ahí ponía pescado y marisco 3 veces a la semana. Y el marisco me consta que da colesterol. Y digo yo, es que será igual que vende marisco. He pensado por un momento. Pues ya nos gustaría. Sí, porque yo en cualquier caso me sacaron colesterol hace unos años. El doctor de cabecera me dijo, quita algunos hábitos. Y yo nada más que tenía por el fin de semana que tomaba y tal. Quité aquello y en un mes me bajó 70 unidades el colesterol. Ya no me puso pastilla. En principio son unos consejos que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como consejos generales de dieta cardiosaludable. Luego cada uno lo tiene que aplicar a su cuerpo y a sus antecedentes personales de cada uno. Y a su economía. Bueno, y a su economía hoy en Porque día. comer langosta todos los días tampoco es nada saludable para el bolsillo, sobre todo, ¿eh? Pero darse una marisca de vez en cuando, eso es bueno para cualquiera, vamos, para que tenga lo que tenga. Yo quería preguntar, a mí me han puesto varios stents y se me han producido restenosis, entonces próximamente me van a hacer bypass
quería saber si hay alguna estadística en cuanto a restenosis o esto en los bypass. O si se produce, se pueden producir. ¿Estenosis en los bypasses o en los No, en los bypasses. Sí, a ver. La cardiopatía isquémica es una enfermedad. Es una enfermedad que tiene muchas causas, entre ellas genéticas, aparte de obesidad, colesterol, en fin, diabetes, todo eso. Entonces, cuando nosotros hacemos bypasses, lo mismo que cuando le ponen un stent, pues puede aparecer otra lesión, porque esa enfermedad sigue progresando, puede aparecer otra lesión en otro vaso y tienen que poner otro stent. Con la cirugía coronaria pasa lo mismo. O sea, nosotros podemos hacer a una persona con 50 años 5 bypasses, pero si, por desgracia, por su biología o porque no se cuida, pues esa enfermedad progresa, pues pueden restenosar otros vasos o los propios bypasses, porque los bypasses al final son tuberías del propio cuerpo, o vena o arteria que ponemos, que ahí puede volverse a formar lesión y hacer otra vez estenosis. Pero vamos, que no es el fin del mundo. Quiero decir que hoy día es bastante habitual pacientes operados de corazón con 5 bypasses que se le han tapado 1 o 2, pero el principal, que es el de la descendente anterior, con mamaria. Por eso la utilización cada vez... Bueno, nosotros utilizamos mamaria en todos los pacientes, a unos 1 y a otros 2. La arteria mamaria tiene una durabilidad a largo plazo superior a las venas. La mamaria, la radial, parecida a las venas, en fin. Y si se mantiene esa la arteria mamaria, que ve en casi todos los pacientes que tienen algún puente que se ha tapado, la arteria mamaria ahí está, y eso es primordial. Pero que se pueden angioplastiar hasta los bypasses. O sea, hay muchos pacientes que tienen 5 puentes, uno se la ha tapado, ha tenido una estenosis, pero pues se le ha puesto un stent en uno de esos bypasses, una de esas venas o de una de esas arterias que pues a lo largo de los años pues se ha reproducido la lesión. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas. Hola. Soy Iñaki Erdocia y quisiera hacer una pequeña exposición un poco de mi caso. Entre todo, yo creo que cada vez que le veo doy las gracias y no voy a dejar de dárselas, evidentemente, porque usted y su equipo... ¿Ahora? Sí. Creo que me han oído. Sí, perfectamente. Bueno, pues gracias, ante todo. Y yo quisiera un poco exponer un poco mi caso. Yo Acércate un poquito al micrófono. Fui de urgencia a pues un desmayo. Lo que pasa, me detectaron una disección de aorta que estaba muy cerquita del corazón. Y como estaba muy cerquita, parece ser que me pusieron una válvula aórtica. En la misma operación, parece ser que también tenía una pequeña disección de 3,5 centímetros en una ramificación. Y estoy haciendo todo, bueno, pues todos los controles que me han pedido y todo va bien, no se agranda y todo. Y bueno, y no sé, un poquito con el tema de la válvula aórtica, quisiera saber un poco el tema de la durabilidad y pues a futuro qué posible, si hay que cambiarla, qué soluciones. Bueno, evidentemente esperemos que sea dentro de muchos años, pero no sé, un poco más, la cirugía también será mucho mejor, no sé. Sí. A ver, el caso tuyo no se ha presentado aquí ese tipo de patología porque es muy poco frecuente, afortunadamente. Lo que tú tuviste suele matar a la gente, o sea, así de claro. A la gente suele morir de una disección aórtica, muchos no llegan a quirófano porque se mueren en la calle. Es una de las patologías dentro de la cirugía cardíaca más terribles con las que nos encontramos. Entonces, en cuanto a la pregunta de la válvula, te pusimos una válvula mecánica. Entonces, la válvula mecánica, por el material del que está hecho, es imperecedera en sí. O sea, lo que está hecha de titanio, carbón pirolítico. O sea, cuando te mueras dentro de 100 años, la válvula estará ahí y tú te quedarás en polvo y ahí aparecerá la válvula. No, es así. El tema es que es una prótesis que hay que, como Ramón, que está al lado tuyo, pues que hay que controlar, que
Porque el problema de las válvulas, tanto esas como las prótesis de rodilla o cualquier material, pues lo que hay que cuidar es que no se infecte. O sea, que cuando uno tenga cualquier cosa, infección de lo que sea, de las muelas, de una herida, lo que sea, pues que no haya una infección que se transmita a la válvula y que no se trombose. No se trombose, que no se forme ahí un coágulo. Eso es lo que hay que hacer, porque lo que es por el material, el material de la válvula es imperecedero. O sea, no tiene desgaste como una prótesis biológica, pero bueno, pues tenéis el pequeño inconveniente, que no es tanto hoy día, es que es de tomar Sintrón. ¿Alguna pregunta más? Otra disección. Hola. A mí me ha pasado lo mismo. Habéis venido dos, vamos... Casos extremos. Dos casos extremos, ¿eh? Y gracias, bueno, a ti y a todo el equipo. Gracias. Nada. Encantado de verte aquí, vamos, no sabe la alegría que da. Yo antes les preguntaba a los doctores si son más mujeres o hombres afectados por alguna dolencia cardíaca, y bueno, pues aquí estamos viendo, bueno, ha habido más casos quizás que hemos escuchado de bueno, pues casos masculinos, pero también escuchamos a mujeres, ¿no? Y ellos me decían, bueno, pues que pues sí. Hoy en día está a la par. Sí, contesta tú algo, Sonia. Sí, no hagas nada. Háblanos. Voy a hablar algo, a ver. Bueno, sí, antes sí que eran más los hombres los que se operaban más de cirugía cardíaca, pero bueno, pues las mujeres trabajan, fuman, viven más que los hombres y sí que las cifras se están equiparando ya entre hombres y mujeres. Que nos tenemos que cuidar también las mujeres. Sí, nos estamos masculinizando un poco. Bueno, que ya era hora también, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo no sé si hay alguna pregunta más que quieran realizar. Y si no, pues damos finalizado este acto. No sin antes recordarles que, bueno, saben que esta semana se está celebrando la Semana del Corazón. Este acto está dentro de, bueno, pues de esa serie de actividades que se están organizando. Mañana, si les apetece, también a las 7:30 de la tarde en el Salón Pío Baroja, en el Palacio Miramar, hay una charla interesante. Es sobre los malos hábitos de los jóvenes, que parece que, bueno, pues no van muy bien encarrilados con sus hábitos poco saludables, ¿eh? Bueno, pues van a tener la oportunidad de que, bueno, pues varios doctores diserten sobre ese tema, y después también, bueno, pues como colofón de esta Semana del Corazón, bueno, pues se entregarán una serie de reconocimientos, el reconocimiento, diríamos, máximo de esta semana, que es el Corazón de Oro. En fin, están todos invitados mañana en el Palacio Miramar. Muchísimas gracias. Y animaros a ir mañana, que será bonito. Sí. Y a cuidar ese corazón, que solo tenemos uno. Es que ricasco, doctores.